Buenas noches, profe. para empezar con las clases del día de hoy. Sí, antes de iniciar las clases, tengo algo que decirles que es sobre las grabaciones de YouTube, que seguramente ustedes todavía no lo pueden ver. Sí, el problema radica en que me ha fallado las conexiones de internet últimamente, entonces no las he podido subir. Sí, es más, estoy dando clases con los datos de mi celular. Sí, entonces, espero que regrese ya el internet esta noche para poder subir las clases grabadas. De igual manera, el día domingo les subiré el examen de esta semana, ¿sí? Para que las puedan dar. Como siempre les digo y les seguiré diciendo, lean detenidamente las preguntas para que ustedes puedan tener un buen examen. ¿Sí? Eso quería dar unas pequeñas indicaciones antes de iniciar la clase. Además de eso, hoy tenemos la recuperación. Las exposiciones de recuperación, ¿sí? Quiero que estas recuperaciones, o estas exposiciones, mejor dicho, quiero que sean totalmente contundentes. ¿En qué sentido? En el sentido de que vayamos al grano, ¿sí? No me expliquen, por ejemplo, la historia del derecho de utilidad. No me expliquen las historias, ¿sí? Más bien vayamos al grano. Sí, vamos con los contratos mercantiles, vamos al grano. Es así son las características. Sí, y el ejemplo. Sí, otra cosa, chicos, tengan seguridad, tengan confianza en ustedes mismos. Si se prepararon, seguramente lo van a hacer muy bien. Sí, yo no pienso interrumpir y espero el debido respeto de todos los participantes hacia sus compañeros que van a exponer, no interrumpir, no encender los micrófonos, tener el micrófono siempre apagado. Cuando el propio grupo nos diga que podemos hacer alguna pregunta, la hacemos. ¿Sí? Así es como nosotros vamos a manejar el día de hoy. Sí, en cuanto a los minutos, como les digo, espero que hagan de manera rápida, contundente, para así poder seguir con los grupos y que todos alcancemos a recuperar el día de hoy. ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud? Sí, profe, si me permite, profe. Dime. Ya. Le iba a preguntar, ¿cuándo va a subir los videos? Y, Hoy. ya, sí, porque le iba a decir, Acabamos, acabamos clases y les subo los videos para que puedan revisar, pueden estudiar para el día domingo también. eso le iba a decir, eso nomás le iba a preguntar, si vamos a tener Sí. tiempo para estudiar. No, el día de hoy acabamos clases y subo todos los videos. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra consulta, alguna duda, alguna inquietud que tengan al respecto? Sí, profe, buenas noches. Todo el material, se puede decir, de guías, diapositivas y de PDFs ya están subidos ¿Sí? para láminas, para estudiar y todo Para eso. el tema 2, sí. Para el tema 2, sí. Para el tema 3 todavía no, porque todavía no iniciamos el tema 2. Claro. Y todo lo que está subido es lo que hemos visto del tema 2, ¿verdad? Uh-huh. De ahí parte toda la prueba. La prueba, ¿sí? Ok, ya, profe. Y de esta exposición, así que estar pendientes. Ok. Listo, chicos. ¿Algún voluntario, algún grupo voluntario que quiera iniciar? Ya voy, profe, pero déjeme, busco el archivo porque no lo encuentro. Ya, Mauricio, está bien. Ve el grupo de Mauricio. ¿Cuál es tu grupo, Mauricio? Por favor. Kevin Gallardo, con Abigail, con Jocelyn, con Diahan y ¿Y quiénes van a con exponer? el Kevin y yo, ¿Y los dos, tú? los dos vagotes. Sí, me jalé una pregunta, no leí bien esa de la base de la... Y yo Ok. leí, ¿cuál es la base? Entonces, no cuál está en la base. Después me di cuenta que la regué. Ok. Entonces, listo. ¿Dónde está Kevin? Sí, profe. No sé si me escucha bien ya. Trata de que el micrófono esté un poco más cerca O sea, a la ¿sí se me boca. escucha? ¿O Sí todavía? te escucho, pero te escucho muy bajo.
pero te escucho. Ya, profe. Ya. Trata de Uy. siempre que el micrófono esté a la boca para que puedas tener mayor Ok, micrófono. ok, Ok. ok, profe. Tienes el Profe, Sí. archivo, compañeros, Kevin. buenas noches. Un Pa- segundito. Sí, ¿cómo está, profe? Buenas noches. Antes ¿Cómo estás, que Manuel? pueda empezar, entiendo que están claros los grupos y yo le envié el listado, profe, entonces para que se pueda Sí, guiar sí, en eso. Sí, entonces sí. entiendo que no hay ninguna inquietud de parte de los compañeros, compañeras, a qué grupo pertenecen, ¿no? Gracias. Nada más eso, profe. Ya listo, no te preocupes, Angelito. Angelito, ¿cómo está? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Yo estoy en un grupo, pero, o sea, como soy nueva, yo no les conozco, ni tengo teléfono, no tengo nada. O sea, ¿cómo me puedo conectar, comunicar con ellos? Angelito, Sí, Cecilia, ¿cómo estás? Te envié un link para que te adhieras al grupo del curso. sí, me ingresé, pero me mandaste pero ¿y cómo me conecto con ellos? No tengo los números de teléfono. Am, en el grupo están todos los teléfonos de los compañeros. Me mandaste un listado Ujú. y no tiene Claro, le nada. mandé el listado. Ahí están, el listado. Ahí están está por grupos Sí, claro, y por lista. pero no hay números de teléfono. Ay, en el grupo mismo te aparecen los números. Estoy viendo el grupo. Ok, Después hablamos de este tema de los teléfonos y todo eso, ¿ok? sí, Pero profe. Cecilia Bastidas, ¿verdad? Sí, Sí te encuentras en un grupo. sí, pero no, yo no, o sea, ¿cómo me conecto con ellos? ¿Cómo? Ah, ok, ok. Está bien. Yo lo tengo puesto en el listado, pero no tengo ningún contacto con nadie. Ya, ok. Ya vamos a arreglar eso al finalizar la clase, ¿está bien? Gracias. Ya listo. Sí se ve. ¿Sí? Sí, podemos empezar. Cabe recordarles que para esto yo voy a apagar mi micrófono y para que ustedes desarrollen la actividad de exposición, ¿ok? Ya, profe. Empiezo. Sí, empiezo nomás. Ya. Tenemos el contrato mercantil. Podemos definir el contrato como aquel documento celebrado entre dos partes con el fin de obligarse en dar o hacer alguna causa sujetándose a las normas de Código de Comercio. Las personas que pueden firmar dicho documento pueden ser naturales o jurídicas. A ver que no me avanza. ¿Sí se ve? ¿Sí cambia la pantalla, profe? Sí, 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 cambio. Aquí tenemos el derecho mercantil. Básicamente es la rama del derecho que regula la actividad empresarial mercantil. Surge del derecho civil y desgaja de él por necesidades del mismo al no poder abarcar sus necesidades. Dificultad a la hora de distinguir qué es comercio. El origen histórico. Auge de la burguesía y necesidad de dirimir litigios entre comerciantes. Con el surgimiento de los estados-nación, el derecho mercantil comienza a codificarse y a cobrar unidad frente a las formas gremiales. Se dividen en fuentes mercantiles, usos mercantiles y código civil. Esto está investigado de la Universidad de España. Características del derecho mercantil: forma parte del derecho privado, es un derecho especial, es un derecho de los empresarios, requiere de régimen jurídico unitario en todo territorio nacional. ¿Qué elementos contiene el contrato? Tiene que ser el consentimiento libre y voluntario, tiene que tener objeto lícito, causa lícita y capacidad para contratar. El consentimiento libre y voluntario quiere decir que nadie puede obligar o hacer a la fuerza firmar un contrato. Debe estar acorde a la ley. Esto quiere decir que no se puede vender o algo robado, adulterado, etc. La causa lícita quiere decir que tiene una finalidad o una actividad legal que de igual manera está acorde a la ley. Por ejemplo, no contratar a alguien para matar. Capacidad para contratar es la aptitud legal que tiene una persona para poder adquirir derechos y contraer obligaciones. Se dividen por su forma en unilaterales y bilaterales. Según surjan obligaciones para una de estas partes contratantes o para ambas con idéntica causa, en el unilateral son una de las partes se obliga a hacer, no a hacer o dar algo. Ejemplo, donación. En el bilateral, las dos partes se obligan a dar, hacer o no hacer cierto acto. Ejemplo, compra y venta de un auto. La persona entrega el bien y por lo tanto la otra le entrega el dinero.
Hay contratos gratuitos y onerosos. Según los contratantes proporcione a otro una ventaja, sin equivalente a alguno, o bien a cada parte efectúe su presentación en contrapartida de la otra. En los contratos onerosos siempre va a haber ganancia, ya que son con fines de lucro. Ejemplo, la compraventa, el arrendamiento. En el gratuito no existe ganancia o utilidad. Ejemplo, donación, comodato, préstamo de uso, en el que una de las partes entrega a otra gratuitamente algún bien no fungible, mueble o inmueble, para que se sirva de ella y restituya la misma casa recibida, la causa recibida, depósito. No sé si es que Kevin quiere seguir. Kevin, A ver, ¿te comparto yo las diapositivas que hice o sigo las tuyas? como quieras. Dame chancito. Profe, termino yo esta y Kevin empieza de nuevo, o compartimos la misma. Sí, termina tú tus Ok. diapositivas para yo compartir las mías, ya. Listo. Dale. Contratos consensuales que se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes. Ejemplo, compraventa, permuta, contrato por el cual cada una de las partes se obliga a dar un derecho de propiedad de una cosa para recibir el derecho de dominio sobre la otra. Contratos reales que exigen además la entrega de la casa, entrega del bien. Ejemplo, realizar la entrega de las llaves de la casa cuando alguien ha adquirido el bien. Contratos formales o solemnes que existen determinada forma sustancial, sea notarial, judicial o administrativa. Se deben cumplir requisitos previos estipulados en la ley. Ejemplo, compraventa de bienes inmuebles o la hipoteca. Contratos aleatorios, contratos conmutativos. Los aleatorios es aquella clase de actos jurídicos bilaterales de naturaleza onerosa que se pacta que una de las prestaciones debidas está sujeta en cuanto a la posibilidad, cantidad o calidad de la prestación a lo que pudiera ocurrir a futuro sin que este evento pueda ser calificado de condición de contrato. Ejemplo, apuesta. El conmutativo es aquel que genera obligaciones y cargas contractuales equivalentes y recíprocas entre las partes. Ejemplo, contrato de compraventa de una casa. Contratos típicos y atípicos, contratos principales, contrato accesorio. Voy a adelantar un poquito, pues si no me va a llevar toda la hora. Aquí tengo los ejemplos de tipos de contratos. Por ejemplo, hay un contrato de franquicia, hay un contrato de comisión mercantil, hay un contrato de compra y venta, hay un contrato de préstamo, un contrato de sociedad, y hasta ahí termina la presentación. No sé si tiene alguien alguna pregunta. No hay preguntas, ya terminé, profe. ¿Y Kevin? No sé si ahí avanzan a ver mi pantalla. Sí, Kevin. Sí, ya se ve ya. Perfecto. Deme 5 minutitos. No sé por qué no se quiere ver. Bueno, les voy a dar lo que es un poco la definición de lo que es contrato. El contrato mercantil es un acto por el cual varias personas se obligan entre ellas para dar, hacer o no hacer. Este pacto genera derechos y obligaciones a las partes y tiene como objeto acto de comercio. También tenemos en los tipos de contratos el comprobante mercantil, contrato de transporte terrestre, contrato de seguro, la fianza mercantil, contratos de pagaré, letras y cheques, contrato de comercio marítimo, contrato de sociedad, contrato de comisión, contrato de agencia, contrato de depósito bancario y contrato de préstamo. Perdonarán las voces de fondo, es que está mi sobrina otra vez aquí. Seguimos. ¿Qué es el contrato mercantil? Es aquel por el cual una persona o vendedor se obliga a entregar una cosa a otra persona, y este será el comprador, que se compromete a pagar un precio. Contrato de transporte terrestre. El contrato de transporte terrestre es un acto mercantil por el que una persona denominada transportista o porteador se obliga a trasladar por tierra a personas o bienes de un lugar a otro por cuenta de un cargador o cambio del pago de una remuneración. Contrato de seguro. El contrato de seguro es el acuerdo por el cual una de las partes del asegurador se obliga a resarcir de un daño o a pagar una suma de dinero a la otra parte tomadora
al verificarse la eventualidad prevista en el contrato a cambio del pago de un precio denominado prima por el tomador. Y de ahí estaban los demás denominados del compañero Mauro, que les leyó. Aquí tenemos la sociedad. Ya. Aquí también tengo lo que son los modelos los ejemplos de los modelos de contrato de compra-venta mercantil. Estas son sus formas de llenarse. Yo en realidad no encontré ejemplos ya llenos aquí que se hayan hecho esto aquí en Ecuador, no los encontré. Pero sí estos pequeños modelos, como los pueden apreciar. Este es de, como les digo, compra-venta mercantil. Este es de modelo de transporte. Y este es de contrato de transporte terrestre. Este de contrato de sociedad. Y eso es todo. Nada más, profe, de lo que consultamos. Gracias, chicos. Pueden dejar de compartir la pantalla. A ver, denme un momentito. Ya, profe. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Los compañeros? No, yo sí. ¿Qué es el contrato de franquicia? Profe, el contrato de franquicia es aquel que se firma cuando una compañía permite usar su imagen a otra. Ok. Permite usar la imagen a otro. Además de la imagen, O sea, digamos, utilizan permite muchas usar cosas más. claro, el nombre, pero tiene que Su usar, marca, su derecho. exacto, Se la marca, vende. el derecho de marca, Exacto. exactamente. Sí, se vende lo que es el derecho de marca, se vende lo que es un derecho de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, me pongo un local de alitas Cadillac, sí, seguramente me van a dar la receta de las salsas o me van a enviar las salsas. Pero tiene que firmar el compromiso de usar exactamente tal como la usan Sí, ellos, sí, los sí, ingredientes. exactamente. Es un contrato de franquicia. Sí, ¿por qué? Porque yo no puedo firmar un contrato de franquicia, por ejemplo, de las alitas Cadillac, y me van a decir, no, no vamos a usar las salsas. No pueden. Ese es mi derecho de propiedad intelectual. Si no quieres usar, simplemente no te venden mi franquicia y ya está. Sí, eso tenía, chicos. Otra cosa que tengo que mencionar. No sé si a este grupo estoy más que seguro que sí, pero ¿cómo les dije que tienen que ser los ejemplos? Eso sí no me acuerdo, profe. Solo nos dijo que teníamos que presentar ejemplos, por eso pusimos los ejemplos de las... No, sí, sí, sí. Por eso quiero Sí, saber. solo nos explicó No características, especificó los ejemplos de definiciones y cómo No presentar ejemplos. los especifiqué ejemplos. los ejemplos. Ajá, no, No. profe. Y al menos que yo me acuerde, ¿no? No, no especificó, profe. Solo Ok. dijo ejemplos. Ok. Sí, ok. Está bien entonces. A los otros grupos, a los que vienen, una cosa. Los ejemplos no me van a presentar modelos. Los ejemplos vamos a hacerlo así, como les digo. Contrato de franquicia, las aditas Cadillac. Yo vendo la franquicia a tanto, ¿qué réditos tengo yo como vendedor de franquicia? ¿Y qué réditos tiene en la otra parte? Sí, como fue un grupo voluntario, lo hicieron bien. Otra cuestión que quiero, no sería la palabra adecuada la que quiero utilizar. ¿Cómo les puedo explicar? No quiero que lean. ¿Sí? Si ustedes me han visto alguna vez leer alguna diapositiva, no quiero que lean. Sí, es cuestión de preparación un poquito más. No leemos en razón, ¿por qué? Porque para mí también sería fácil hacer 40 diapositivas y ponerme a leer. ¿Sí? Y eso más
hago que el grupo, el auditorio se me canse un poco, ¿sí? Pero está bien consultado, está muy bien, explicaron bien. Chicos, solo es cuestión de mejorar esas cosas, estas partes para el auto instruccional. ¿Sí? Alex, por favor, ayúdame con tu micrófono. Gracias, Alex. Solo es cuestión de mejorar esto para el auto instruccional, ¿sí? Esto era una recuperación, quería ver cómo hacíamos del ejercicio, de las disposiciones. Otra cuestión más, hablen con seguridad, hablen siempre con una actitud. ¿Por qué? Porque cuando leemos nosotros, es un contrato mercantil, una parte, por ejemplo, Kevin dijo, en vez de decir compraventa, dijo comprobante. ¿Sí? Entonces, eso les digo, chicos, no leamos, estudiemos para una exposición y eso es todo. Sí, para el auto instruccional espero Kevin y Mauricio que lo hagan de mejor manera. Si lo hicieron bien, mejoren. De acuerdo, Siempre gracias, hay profe. espacio para mejorar. ¿Sí? Gracias, profe. Listo, chicos. A ver, siguiente grupo, ¿quién quiere ser voluntario? Nosotros, profe. ¿Nosotros quiénes? Grupo 9. El grupo 9, Paulina, listo. Grupo de Paulina. ¿Me ayudas, por favor, con los nombres de los estudiantes o compañeros tuyos que van a exponer? Claro, profe. A ver, los que vamos a exponer, Estefanía Carrillo, Galo Yepes, Angelito Zambrano, mi persona. Ángel Zambrano, Paulina. Me falta Carlos, me dijiste Carlos Yepes. No, Galo Yepes. Galo. Sí. Galo Yepes, correcto. Listo, chicos, del auditorio suyo. Como les digo, por favor, traten de siempre mantener una actitud. Traten, es difícil, sí, en entornos virtuales y este espacio que nos ha dado el instituto. Es complicado hacer un manejo del auditorio en este medio. Sí, y al menos a estas horas que ya nos comienza a coger el cansancio y es viernes. Sí, tratemos de hacer que se levante el auditorio, tratemos de hacer una exposición activa. Listo. Sí, listo, chicos, empecemos. Bueno, perdón. Un segundo. Buenas noches, compañeros. Profe, nosotros vamos a exponer sobre los documentos mercantiles. No sé si de pronto se ve la pantalla, profe. Sí. Ay, perdón. Bueno, los contratos mercantiles. Dice que se origina en la Edad Media en Roma y en la actualidad es la base de la economía a nivel personal e industrial. Esto crea la regulación de relaciones jurídicas contractuales entre empresas, que esto es más el acuerdo jurídico bilateral en el objetivo, y el objetivo es el comercio. ¿Qué es un contrato mercantil? El contrato mercantil también es conocido como un contrato comercial. Delimitan negocios jurídicos mercantiles y hacen referencia a las actividades comerciales. Son consideradas también como en la legislación vigente de cada lugar, ¿sí? Esto sirve para plasmar acuerdos en los que intervienen obviamente las dos partes para poder, donde ponen las condiciones y firman el contrato mencionado. Si tenemos las características de los contratos mercantiles. Estos pueden ser reales, solemnes o consensuales, contratos unilaterales o bilaterales. También son los de ejecución inmediata o tracto
sucesivo. Deben ser onerosos, nominados o innominados. Por regla general son de libre discusión, principales o accesorios. Tenemos también los tipos de contratos mercantiles. Entre ellos, lo que es el contrato de franquicia, contrato de agencia, contrato de comisión, contrato de compra-venta mercantil, contrato de mediación o mandato, contrato de transporte terrestre, contrato de factoring, contrato de leasing, contrato de fletamento, contrato de préstamo, de compañía mercantil, contrato de depósito y contrato de seguro. Profe, el siguiente documento que les voy a presentar es el tema que les van a exponer mis compañeros. Estefita, por favor. ¿Me escuchan? Sigue, sí te escuchamos. ¿Cómo está? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar ya profundamente de los conceptos y dar los ejemplos de las clases de los contratos mercantiles. Bueno, para facilitar el estudio porque es un sinnúmero de contratos que son los contratos mercantiles, los podemos clasificar por su forma, o sea, cómo están elaborados, o por su afinidad, o sea, por la relación que existen entre ellos. Entre los más comunes tenemos el contrato unilateral, que es donde solo una de las partes se obliga a contraer una obligación. Por ejemplo, tenemos la donación de algún bien como un vehículo o una casa, donde solo una persona del contrato es la que contrae la obligación. El contrato bilateral, que es el más común, y es el contrato donde las dos partes se obligan recíprocamente a contraer una obligación, como por ejemplo la compra y venta de un inmueble o compra de un vehículo. También tenemos el contrato oneroso. Es donde ambas partes tienen ventajas económicas o recíprocas. Por ejemplo, tenemos ahí el contrato laboral. Este no es lo mismo que el contrato bilateral. Tienen la diferencia que en este tiene las ventajas únicamente económicas. El gratuito es aquel en que solo una de las partes es la que se beneficia económicamente, o una de las partes realiza una prestación sin esperar nada a cambio. Es sin fin de lucro. Por ejemplo, el contrato de donación, el comandato. El comandato es un préstamo de uso en la que una de las partes entrega a otra gratuitamente algo o un bien y después lo devuelve a sí mismo, o sea, lo devuelve el mismo bien que lo que recibió. Los contratos consensuales es un contrato que se da por el consentimiento de ambas partes. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento. En el contrato solemne, en este tipo de contratos es necesario que se manifieste mediante la observancia de una forma legal, o sea que se requiere que se cumplan ciertas formalidades establecidas por la ley en el contrato. Por ejemplo, tenemos aquí el matrimonio. El contrato de franquicia se lo define o se consiste que en una de las partes, o también lo podemos llamar a esta parte el franquiciador, otorga a la otra, que lo podemos llamar la otra parte del franquiciado, a desarrollar una actividad comercial, venta o comercialización de productos, y el franquiciado tiene el derecho y la obligación de utilizar el nombre comercial y la marca del franquiciador, así también como los derechos de propiedad. Como por ejemplo, si nosotros quisiéramos adquirir una franquicia del KFC o una franquicia de algunas farmacias, nosotros debemos pagar el valor que nos ponga el franquiciador para que nosotros podamos tener la franquicia de ese establecimiento. Bueno, al momento que nosotros adquirimos la franquicia, también adquirimos la marca. Esta marca es la que se produce una cesión de la marca del franquiciado. Es del uso de la denominación o el rótulo común a una presentación uniforme de los locales o a algún medio de transporte sobre el objeto contratado. Eso sería todo. Angelito. Ya. Buenas noches. Yo les voy a
a hablar del contrato de comisión mercantil, donde dice que es la colaboración entre dos comerciantes. Aquí quiero pasarme a un ejemplo. Un contrato de comisión quiere decir que entre dos personas jurídicas pueden hacerlo. Dice, este tiene la finalidad, ¿sí?, de contratar a otra bajo una comisión. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo contrato a una persona o a una sociedad, yo estaré entregando una comisión para quien o quienes consigan, ¿sí?, el contrato para la principal, digámoslo así. Entonces, en este concepto, con esta definición, encontramos lo que es el contrato por comisión. El contrato de compra-venta. Dice, este contrato de compra-venta es de carácter mercantil cuando se trata sobre cosas muebles para vender, revenderlas, ¿sí? Bien de la misma forma en la que se compraron o bien de una forma diferente, con el ánimo de lucro, ¿sí? Un ejemplo para los contratos de compra-venta. Usted puede comprar un vehículo para volverlo a vender, un edificio, un terreno, ¿sí? Puede comprarlo para volverlo a vender en las mismas condiciones, siempre buscando el fin de lucro. El contrato de mediación mercantil o mandato. Este contrato es aquel que el comerciante podrá constituir los apoderados o mandatarios generales o singulares para quien haga el tráfico en su nombre y por su cuenta o en todo o en parte, o para que lo auxilien en él. Un ejemplo, es cuando un comerciante llega a un acuerdo con el fabricante para sacar su producto a la venta, ¿sí? El comerciante cancelará el efectivo, la mitad de la mercadería, a diferencia de una consignación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo entrego un producto a alguien, a una persona que desee vender, y esta persona ganará una comisión por lo que venda únicamente, ¿sí? A continuación tenemos el contrato de transporte, ¿sí? En este tipo de contratos hay el transporte de mercaderías y el transporte de pasajeros o personas. El contrato de transporte, dice, es la carta de portes. Del documento se describen los elementos esenciales del contrato y constituye el medio de prueba privilegiado respecto al transporte. El cargador, ¿sí? Se obliga a la entrega en lugar y tiempo determinado y tiene dos derechos fundamentales: exigir que el transporte se realice en forma pactada y segura y disponer de que los bienes hasta entreguen en su destino. Un ejemplo, hay empresas, compañías de transporte que se dedican a esto, llámese Servientrega, Tramaco, Express, DHL, empresas nacionales e internacionales. El contrato de transporte de personas, ¿sí? Voy a partir de un ejemplo. Si yo como transportista realizo un contrato con una empresa y me obligo a llevar pasajeros, ¿sí? Este contrato tiene cláusulas, llamámoslo así, donde las personas están obligadas a cumplir cierto orden. Un ejemplo, velar por cuidar de la unidad y eso, ¿no? El contrato mercantil de depósito. Para que un contrato sea mercantil, quiere decir que el depositario al menos sea un comerciante, ¿no? Otra cosa. El contrato mercantil. Decía que las cosas depositadas sean objeto de comercio. Otra cosa, que el depósito constituya por sí una operación mercantil o se haga como causa o consecuencia de operaciones mercantiles. El contrato de préstamo mercantil es aquel que una de las partes y el prestador, entregador al prestatario bienes fungibles, llámese títulos, valores, dinero o mercancías. Y se obliga a restituir otro tanto de la misma especie y calidad en los términos pactados y en cada caso demora a pagar interés convencional o legal. Un ejemplo, cuando hay un préstamo en dinero, el deudor devolverá una cantidad igual a la recibida. Eso es todo, profe. Muchas gracias. ¿Alguna inquietud? Perdón, una consulta. Ustedes me dijeron 4 nombres que van a participar, ¿verdad? Sí, profesor.
Todavía falto yo. Buenas noches, profe. Buenas noches. Ya. Yo les voy a hablar sobre el contrato leasing. Este puede ser mobiliario o inmobiliario. Es una herramienta de financiamiento que permite a las empresas adquirir bienes muebles, así como un cambio de un derecho de uso. Un ejemplo de este es una forma de financiar la compra de una oficina, de de un edificio o de una empresa. Ya. El contrato de fletamento marítimo únicamente solo es dar como prestamiento todo lo que se refiere a vías marítimas, por ejemplo, el porte de un buque. Ya, y la persona que va a prestar tiene que poner ahí como constancia el nombre, la clase, su pabellón y qué es lo que piensan hacer con el fletamento marítimo. Ya. Y también tenemos el contrato de seguros. El contrato de seguro es dar una cosa o un beneficio a una persona como reparación de un daño. A ver, de ahí hay el contrato de factoring. El contrato de factoring es aquel en el que el factor adquiere en firme de los productos los créditos que son los titulares contra clientes o compradores, garantizando así su satisfacción y prestando sus servicios complementarios de contabilidad. De ahí, por último, tenemos el contrato de compañía mercantil. Únicamente este se trata de unir a las empresas, ya sea con un fin que tengan ambas. Por ejemplo, si si la empresa de Adidas se quiere unir con la empresa de Nike, únicamente tienen un objetivo y únicamente las dos van a tener el mismo beneficio, tanto el uno para la otra. Gracias. ¿Existe alguna pregunta? Muchas gracias. ¿Quién quiere seguir? ¿Qué otro grupo quiere seguir? Yo, Brian. Brian, dime porfa las personas con que vas a intervenir en la Edu exposición. Sánchez y Brian, solo los dos. Brian, ¿y quién más? Edu Y Sánchez. Edu. Ya, ok. Empiecen, chicos. Voy a compartir pantalla ya. Se ve la diapositiva. Brian, la vemos. Los contratos mercantiles. Los contratos mercantiles, el contrato es una especie de convenio que produce o transfiere derechos y obligaciones. Así que podemos afirmar que el contrato mercantil es el acuerdo de dos o más voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones. Vamos a hablar de algunos tipos de contratos mercantiles. Los principales, los contratos unilaterales y bilaterales. Unilaterales son aquellos en los que la obligación deriva del contrato solo en una persona, sin que la otra resulte obligada a realizar prestaciones. Ejemplo sería la donación. Las bilaterales son aquellas que se establecen obligaciones recíprocas, es decir, las dos partes contratantes tienen obligaciones frente a la otra. Hay ejemplo sería el arrendamiento. Los contratos onerosos y gratuitos. Los onerosos son aquellos que establecen provechos y gravamen o cargas recíprocos, es decir, que las dos partes contratantes obtendrán y tendrán beneficio que asumir a cargas o prestaciones. Las gratuitas son aquellas en las cuales el beneficio es de una sola de las partes y la otra, su contraparte, es la única que tiene carga o prestaciones que cumplir. En las gratuitas tenemos el ejemplo como el comadato. Ahora el contrato conmutativo y aleatorio. Los contratos onerosos se subdividen en esas dos, conmutativo y aleatorio. El contrato conmutativo es la realización del contrato. Tenemos la plena conciencia y plena certeza de la medida de los gravámenes, las prestaciones
a la que cada parte se está obligando y no depende del azar de cuánto voy a ganar o perder. Ahí tenemos ejemplo, compraventa. Y aleatorios son aquellos contratos que al momento de realizarlos no sabemos en cuánto o en qué medida nos llegarán a beneficiar. Ahí tenemos la fianza, la hipoteca, de ejemplo. Los contratos solemnes y consensuales. Los solemnes son contratos que además de la voluntad se debe observar cierta solemnidad exigida en la ley. Y el contrato consensual son contratos que no exigen ninguna forma hasta que las partes contratantes expresen su voluntad de una manera informal. Por lo tanto, pueden ser contratos verbales, no necesitan constancia escrita de ningún otro tipo. Aquí podría ser ejemplos como el matrimonio, un testamento. El contrato, aquí vamos a hablar de los contratos principales y contratos de garantía o accesorio. El contrato principal, en ese contrato cumplen de manera autónoma su finalidad jurídica y su finalidad económica. No depende de ningún contrato y de ningún otro acto jurídico para existir, como ejemplo el arrendamiento. Y el contrato accesorio, ese contrato no puede subsistir por sí mismo, no se entiende su existencia, sino depende de la existencia previa de un contrato. Gracias. Para mi compañero Edu. Buenas noches, Lisa. Buenas noches con todos. Yo les voy a hablar sobre las características mercantiles. Sobre las características mercantiles podemos decir que en estos contratos se puede ver, tiene que haber el consentimiento de las dos partes implicadas, bien sea del negociante y el negociador, que el contrato libre de vicios. Otra característica puede ser el contrato mercantil requiere de las partes para poder ser legal. Uno del proponente que se obliga a dar la cosa, a hacer o no hacer algo, y el otro que es del aceptante a pagar el precio pactado. Otra de las características es que el objetivo o servicio del contrato sea lícito y no tenga que no quiebre las leyes vigentes. También podemos decir otra característica, la propuesta. Esto debe ser aceptada de ambas partes, tal sea el negociador con el negociante, para que quede en base de los dos. La aceptación puede ser pura y simple con que la perfección del contrato o condicional en cuyo caso se tendrá como propuesta. La perfección se llama perfección al contrato al momento en que nace a la vida del derecho, al momento de partir del cual el contrato comienza a existir, por tanto obliga a las partes contratantes. Prueba. Los contratos mercantiles serán válidos. Las pruebas son que el contrato será válido si es que está con tal que conste en las leyes civiles que tengan establecidas. La interpretación. Por norma general, los contratos a interpretarse de buena fe. Eso implica entender que el contrato ha de estar aplicado pensando que los contratantes han actuado de forma leal y con confianza recíproca. El ejemplo que yo les iba a dar era aún así con las cláusulas que cada uno va, pero le puedo dar un ejemplo de los contratos de transporte, que yo le puedo explicar que para un contrato de transporte se puede prestar un servicio de una otra empresa, que yo le puedo estar prestando mis servicios de conductores a otra empresa para que les lleven trabajadores y les saque del lugar que pueda estar. Otro también de agencia, no, de comisión. El contrato de comisión sería que los dos estén de acuerdo de cuánta comisión va a llevar cada uno, que los dos sean repartan mutuamente los dos, por así decirlo. Y esa sería toda mi exposición. Muy bien, chicos, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? No, vamos a tomarnos 10 minutos de descanso. Sí, y empezamos a las 8.
Profe, una inquietud ahí. De los contratos de garantía, ¿sí? Uno cuando compra un bien, un producto, siempre le dicen, tiene garantía de 1 año. Se supone que para que sea un contrato, debería o tiene que estar firmado entre las partes. A ver, ¿Cómo aplica ahí el contrato de a lo que garantía? hace referencia Brian y Edu, que decían contrato de garantía, se refieren al contrato de accesorio. ¿Recuerdan que les explicaba y les decía que existe el contrato principal, que vive por sí solo, que solo se puede obligar por sí mismo, puede obligar a las dos partes? En caso de que se incumpla una de las partes, se firma un contrato de accesorio o de garantía, que era el que decíamos, ¿no? De la hipoteca y que le dejan prendado un vehículo, para que se cumpla la obligación principal, que es el Ya. pago, por ejemplo, de la hipoteca o de un préstamo. Pero, y en este caso, cuando dicen, cuando uno compra un, qué sé yo, un electrodoméstico y le dice tiene 1 año de garantía. Entonces, No es, o sea, es como tal, no es un contrato mercantil. En este sentido, el que tú me pones de garantía es más bien un beneficio que te da la tienda. ya, ya. Para decirte, mira, este producto es bueno y va a tener garantía de 6 meses. Solo para que miras que es bueno, no se va a dar. Ya. Vale, ya por la aclaración. Gracias. De nada. Profe, yo quería preguntarle una cosa. Mm, no sé cuál. Dime. Una consulta para los mapas conceptuales, ¿hay algún problema en hacer a mano un mapa y el otro hacerlo a computadora? Mientras lo subas en PDF está bien. Ya, ok. Listo, gracias, profe. Profe, una pregunta. Hablando de los mapas conceptuales. Dime. Los mapas conceptuales tiene un límite de hojas. No. Ya, muchas gracias.
Listo, chicos, regresamos. Sí, profe. Les propongo algo. Sí. Buenas, profe. Deseo que estas exposiciones estén bien. Sí. Quiero que se preparen bien para exponer. Sí. Eso, en general. Deseo que lo hagan bien porque ustedes pueden. Ustedes saben. Sí. Entonces, les propongo que el día lunes retomemos las exposiciones. ¿Qué les parece? Si no, seguimos. Estoy dispuesto a escuchar. O sea que nos va a dar tiempo para exponer el día lunes y comencemos clases o Sí. cómo? No, ahorita les voy a dar tiempo que se preparen con sus grupos, que lo hagan bien. Sí, que sábado y domingo hagan una exposición correcta, una presentación correcta, se preparen y el día lunes ponemos. Sí, porque esto ya estaba, tenía planificado realmente el día de hoy hacer las exposiciones y el día lunes empezar clases, pero estamos al día, por así decirlo, ¿sí? En lo que es la materia. Si ustedes se fijan en el sílabus, empezamos ya lo que es Derecho Empresarial, que ya se da en la última semana de clases. ¿Sí? Entonces, su decisión. Para mí está bien. Sí, igual estoy de acuerdo que el día lunes retomemos para prepararnos mejor y poder dar una mejor exposición. ¿Qué opinan los demás? Nicole, Leonela, Erika, Nayeli, ¿qué opinan? Sí, para mí está bien. Está bien. Sí, profe, yo estoy de también acuerdo. pienso que está Sí, bien. abogado, está bien. Sí, abogado, está bien. Profe, sí está bien porque creo que tenemos un poquito más de tiempo para prepararnos y así mejor dar una exposición que sea un poco para entendible para todos, porque veo que también a nosotros nos está como que no ponemos atención. Profe, disculpe, ¿y los que ya vimos también tenemos que volver a dar el día lunes? ¿O No. cómo? Lo que ya dieron uno. O sea, no fue bien. Sí, relativamente sí, sí les fue bien. Gracias, profe. Sí les fue bien. Unos pequeños Profe. tips. Sí, los pequeños tips que siempre doy, la seguridad, confianza en ustedes mismos, más que eso la preparación. La preparación les da seguridad a ustedes. Sí, tal vez les di, mejor dicho, un corto tiempo para prepararse, ¿sí? Entonces, deseo que esas exposiciones estén bien. Sí, porque estamos en una, por así decirlo, una antesala de lo que va a ser, el auto instruccional. Y si así vamos a exponer el auto instruccional, no vamos a tener buenas notas. Sí, ¿estamos? Sí, abogado. Sí, abogado. Sí, de acuerdo. Sí, profe. Angelito, ¿qué me ibas a preguntar o qué ibas a decir? Profe, estaba bien. Era más por complementar para que los compañeros se preparen para el día lunes, o sea, con estos tips adicionales, ¿no? Entonces, creería y aspiro que el día lunes van a estar mejor las presentaciones de los compañeros, las compañeras. Sí, solo déjeme. Sí, profe. Les voy a comentar.